que investigar si tenemos ese origen. Bien. Nacionalidad por residencia. Les diría que es uno de mis temas favoritos. La nacionalidad por residencia es la que España otorga a un ciudadano extranjero después de vivir durante un tiempo en España. La residencia debe ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud de nacionalidad. Esto es una persona que, por ejemplo, se va como inmigrante, consigue un trabajo en relación de dependencia y después de pasar determinada cantidad de años, España le otorga la posibilidad de tramitar la nacionalidad por residencia. No, la regla general es de 10 años, pero hay excepciones. Los años para la residencia se computan desde que estoy viviendo en forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud de nacionalidad. ¿Cuenta los 90 días que uno tiene como turista para moverse libremente? No. El tiempo de turista no se computa. Legal, continuada e inmediatamente anterior significa que yo, durante los años anteriores a aplicar a la solicitud, no pude haber permanecido fuera de España más de 3 meses. Normalmente se computan 3 años por año anterior. Para el caso de los argentinos, que es de 2 años, y en los ciudadanos de países iberoamericanos es de 2 años también, sugiero no salir de España más de 3 meses. Realmente cuentan los días. Es decir, si una persona sale de España, tiene que sí o sí sellar su pasaporte. Si ingresa a España, sí o sí tiene que sellar su pasaporte, porque cuando uno presenta la solicitud, uno de los documentos que presenta es el pasaporte completo, porque el plazo se cuenta. El Código Civil Español, puntualmente el artículo 22, otorga la posibilidad de un recurso ante la denegación de la nacionalidad por residencia y deja a salvo la vía judicial contencioso administrativa española si la nacionalidad por residencia es denegada, y ustedes completaron todo perfectamente y el plazo se cumplió. La documentación que van a presentar va a ser la partida de nacimiento legalizada y con apostilla de la Haya, siempre. Certificado de antecedentes penales del país de nacimiento con apostilla de la Haya. La apostilla de la Haya, recuerden que es el sello, que actualmente no es más un sello, sino que es digital, es una hoja que tiene un código de verificación. Por lo menos la Argentina ya es digital y se acepta prácticamente en todas partes del mundo, que da plena fe del documento en otros países. El certificado de empadronamiento emitido por el ayuntamiento en España según la ciudad de residencia. Por ende, una persona que pasa 3 años viviendo en forma ilegal en España, esto no puede aplicarlo. Es solo para las personas que están residiendo legalmente. Tienen que rendir un examen, que es el examen CCSE, aprobado sobre integración social y cultura española. La pregunta acá sería, los ciudadanos que van a pedir la nacionalidad por derecho de sangre, ¿tienen que rendir este examen? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Gustavo dice que no. ¿Alguien dice que sí? ¿Hay que rendir algún examen? Por ejemplo, un hijo de un español de origen. ¿Alguien cree lo contrario? ¿Que hay que rendir? La respuesta es que no. No hay que rendir ningún examen. Para lo que es residencia, sí. Es un examen que se rinde en varias ciudades españolas sobre geografía, historia, economía, cultura. La idea es demostrar que la persona que ya lleva un par de años viviendo en España está integrado plenamente a la cultura española y más o menos ya conoce de cultura, de economía, de geografía española. Necesita el NIE, que es el número de identificación de extranjero, original y fotocopia, que es lo que sería el DNI, pero para los extranjeros no se llama DNI, se llama NIE. Necesitan el pasaporte, en este caso argentino, original y fotocopia también, tienen que fotocopiar todas las hojas completo,
tienen que hacer esto sí tiene costo, el pago de la tasa de 103 euros, y toda la documentación debe presentarse en idioma español. Si es un ciudadano colombiano, no va a tener problema. Ahora bien, si es un ciudadano que no, de otro país, que por ejemplo un americano, en este caso el americano deberá traducir la documentación. Bien. Yo les dije que la regla es de 10 años, hay excepciones. Vamos a empezar con las excepciones a la regla de 10 años. El plazo se reduce a 5 en el caso de las personas refugiadas que han vivido en España durante 5 años. También tiene el costo de 102 euros, pero además de todo este listado de documentos que les comenté, tendrá que presentar la tarjeta de identidad de extranjeros donde conste su condición de refugiado. El pasaporte azul, si lo tienen, de la Convención de Ginebra, y el certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, validez de 6 meses. Esto puede presentarse una problemática cuando, por ejemplo, no se considera determinados nacionales de algunos países refugiados. No siempre son refugiados. En el caso de Venezuela, les puedo decir, para Venezuela se otorgaron muchas excepciones. Colombia, por ejemplo, es un país, y muchos países, de hecho, han adoptado, han propuesto, han abierto las puertas de sus naciones a, por ejemplo, venezolanos que tenían el pasaporte vencido. ¿Por qué? Porque es tan complicado hoy en día tramitar y renovar un pasaporte en Venezuela que ante la crisis humanitaria y económica, los países dieron la posibilidad y abrieron las puertas a personas que quizás no tenían todos los papeles. Por eso es que la condición de refugiado no se acredita solamente diciendo, no, pero vengo de un país pobre, por ejemplo. Tienen que acreditarse bajo estos certificados que le nombré, y se los vuelvo a comentar. La tarjeta de identidad de extranjeros, donde conste su condición de refugiado, el pasaporte azul de la Convención de Ginebra, si lo tienen, y el certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, que tiene una validez de 6 meses. Hay algunos documentos que tienen vencimientos. El certificado de antecedentes penales es uno, también 6 meses, es el último que se pide. En este caso, el de Argentina se pide en forma digital, en forma online, así que si la persona ya está viviendo en España, se lo va a tener que solicitar a alguien en Argentina porque se paga a través de BEP y va a necesitar una cuenta en Argentina, por Banelco también. Así que se lo tiene que pedir. Y en este caso, el certificado de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior con una validez de 6 meses. El hecho de otro ejemplo, un chico que no consigue trabajo en Argentina, por ejemplo, y se va a España para buscar una mejor vida y pasa vive en forma ilegal durante 5 años porque no logra obtener un trabajo en blanco. Y en Argentina no tiene a nadie. Y es de público conocimiento que Argentina hoy en día está pasando una fuerte crisis económica muy, muy, muy grande, sin meterme en tema de política. Bueno, esa persona no es refugiada, por más de que venga de una crisis económica. Porque actualmente las personas que van a migrar de Argentina no son consideradas personas refugiadas. Bien. Otro ejemplo, residencia de 2 años. La residencia se reduce el plazo de tramitación a 2 años para ciudadanos extranjeros de países como Portugal, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y países latinoamericanos en los que entra Argentina. Un argentino no tiene que esperar 10 años. Con 2 años ya es suficiente porque existe al día de hoy un acuerdo, un tratado internacional que le otorga la posibilidad a los ciudadanos argentinos de residir 2 años, ¿sí? Lo cual es una puerta de ingreso a Europa muy importante para quienes no tienen lamentablemente el derecho a pedirlo vía sanguínea. La gran, complicación
de repente está en conseguir el trabajo, por los que les decía, por el tema de la tasa de desempleo, más aún después de pandemia. España se está levantando, España recién a partir del año pasado volvió a tener turismo en forma fluida, entonces sobre todo de países americanos. Yo tuve la suerte de viajar a España en octubre del año pasado y me llamó poderosamente la atención no cruzarme con argentinos, lo cual fue bastante raro porque siempre uno cuando viaja se encuentra con argentinos. Los argentinos tenemos algo que donde vamos encontramos siempre a un compatriota y no vi. Porque España fue uno de los países que, digamos, puso mucha barrera para el ingreso. Yo tuve que vacunarme, por ejemplo, para ingresar a España en una época, solamente te aceptaban pocas vacunas, Argentina no había adquirido esas vacunas, lo cual imposibilita la entrada. Después abrió la posibilidad de ingresar con PCR negativo, con QR, fue realmente todo un tema, un papelerío, y de hecho me llamó la atención, y esto es para tenerlo en cuenta, las personas que vayan a asesorar, puede ser que cuando salgan, hagan el check-in en Ezeiza, les pregunten, ¿tienen doble pasaporte? Sí, muéstramelo. Lo mismo cuando van a embarcar en España. Me han pedido también el pasaporte argentino. Lo cual, por el tema del COVID, ellos tenían que, sí o sí, apegarse a las normas sanitarias argentinas. Tuve que presentar mi PCR para poder abordar, porque España, Argentina, a pesar de estar vacunada, me pedía el PCR. Entonces, recién ahora, hoy en día es mucho más simple viajar, muchos países han levantado el pasaporte sanitario, Italia ya no lo pide más. Entonces, el tema del desempleo, la realidad es que ha liquidado muchísimo a España. Entonces, esa es quizás la complicación más grande. Bien, como les decía, una pregunta sí, con respecto a esto de las vacunas. Me lo han preguntado y he estado medio ahí dudando. Sí. Actualmente, entonces, gente que está sin vacunar puede entrar con PCR negativo. Sí, deberían poder ingresarlos. Sí. Perfecto. Sí, sí. Por ejemplo, cuando yo viajé, pero el PCR y además me pedían cuarentena. Ahora tengo entendido que no la piden. PCR y cuarentena, claro, ok. Bien. No obstante, cuando viajen, sí, porque te lo preguntan, yo sugiero que revisen la página del Ministerio de Salud de España. Perfecto. Sí. Porque la información que te puede dar hoy, mañana no va a ser. Claro. De hecho, cambiaron las reglas de juego una semana yo antes de viajar. Y y Argentina me cambió las reglas mientras estaba allá. Entonces, no, esos se sugieren, ellos tienen ministerios como nosotros. Ministerio de Salud de España. Bien. Pero sugieran, y es sugerencia, si ustedes como futuros gestores o como gestores los que ya lo son, sugieran que a sus clientes que viajen con seguro médico. Sobre todo, eso sí lo había escuchado. Sobre todo si son extranjeros, si no viajan con doble nacionalidad. Si viajan con doble nacionalidad, igual contraten un seguro, ¿sí? Pero si no, el tema del COVID realmente ha cambiado las reglas de juego. Ya no hay riesgo de una tercera, una quinta, una sexta ola. Ya realmente se ha mermado, existe, pero mermó muchísimo. Igual el seguro médico tiene que estar. Okay. Volviendo a la residencia, y ahora les voy a comentar la diferencia entre residencia y visa de estudio, por ejemplo, en España. Residencia de 1 año. La regla entonces de 10 es regla general, pero hay excepciones. Y son creo que más las excepciones que la regla general, porque son muy amplias las excepciones. Aparte ustedes mayormente van a recibir consultas de personas de países iberoamericanos. Bien. El plazo de residencia para aplicar una nacionalidad por residencia, valga la redundancia, se reduce 1 año para las personas que se encuentran unidas en matrimonio con un ciudadano o una ciudadana española. Ambos cónyuges deben vivir en el mismo domicilio. Vamos a poner como ejemplo que hoy en día está de moda. Una pareja en Argentina se casa, él español, ella argentina, viven en departamentos separados, porque les gusta esa onda, viven en el mismo complejo, pero viven en pisos distintos, ¿no? Se mudan a España.
y dicen, no, vamos en España, vamos a alquilar 2 departamentos, vos te quedás en uno y yo me quedo en el otro, en el piso de abajo. O consiguen en diferentes manzanas. O dicen, no, mira, yo voy a trabajar en tal lugar, consigo un trabajo, pero vos quedate en el pueblo de tu familia. No. Para tramitar por la nacionalidad por residencia, ambos cónyuges tienen que estar registrados en el ayuntamiento en el mismo domicilio. Sí o sí. Sirve el Airbnb, el hotel, el hostel, tiene que ser un domicilio, digamos, que no esté en lo posible afectado al Airbnb, a lo que es hotelería. Tiene que ser un domicilio donde viva gente en forma permanente. No son válidas las parejas de hecho, 10 años de convivencia no es válido. El matrimonio debe encontrarse debidamente registrado en España. Para registrar el matrimonio se tiene que llevar el acta de matrimonio apostillada. ¿La libreta sirve? No, el acta apostillada. La libreta, que es roja en capital y creo que es azul en provincia, si no me equivoco, sirve para registrar los actos, el matrimonio y, por ejemplo, cuando nacen los hijos menores. Pero se tienen que llevar, además es un acta que la van a presentar en España y muy probablemente no la recuperen. Aplica también a quien haya nacido en territorio español. También, importantísimo. Naciste en territorio español. ¿Podés tramitar, en este caso, tus padres? ¿Pueden tramitártela? Sí. Esperen que cumpla un año la criatura y tus padres van y te anotan y sos ciudadano español. Aunque tus padres no lo sean. Pero vos naciste, pero tenés que residir. Como ven, el tema de nacer, no nacer, si los padres son, si los padres no son, no hay una regla general, hay muchísimas excepciones. Tienen que realmente estudiar caso por caso. En la mayoría de las consultas, bueno, puede que no les pase, pero la mayoría de las consultas que van a recibir son para hijos, para nietos, y la quieren tramitar por querer irse o para tenerla por las dudas. Tampoco vos sabés, no dan mucho menos por la firmada. Bien, a ver si hay algunas pero preguntas. No sé lo que me puedan vender, ¿no? A ver. En el chat no hay ninguna pregunta. Perfecto. Quiero ahora hablarles de lo siguiente. Diferencia con visa. Con una visa de estudio a una residencia. Ustedes logran obtener, como ejemplo, una residencia legal porque una empresa, una oficina, los contrata, una oficina para trabajar administrativos. Ustedes la residencia la van a tener en la medida que dure el contrato de trabajo. Lo ideal para una persona que es de un país, que es nacional de un país iberoamericano, es que una vez cumplido el plazo de los 2 años de residencia, no se quede solo con el contrato de trabajo, sino que logre aplicar a una nacionalidad por residencia. Porque el día de mañana que esa persona pierde el contrato de trabajo por X motivo, va a quedar en forma ilegal en España. Y a los 3 meses se va a tener que sí o sí ir o va a tener que conseguir otro trabajo. Una vez que obtiene el estatus de ciudadano español, ya no va a depender más de ese contrato de trabajo. Hay otras formas de vivir legalmente en España también. Una, por ejemplo, es a través de una visa de estudios. Una visa de estudios, uno ya tiene que viajar con el visado. ¿Me explico? Es decir, si es, por ejemplo, una visa para hacer una carrera universitaria en Salamanca, en España, uno ya tiene que desde Argentina tramitar el visado. Lo retira en el consulado español y debe ingresar a España dentro del plazo que establece en el visado. Entonces, terminado el visado, ustedes tienen que salir de España. Esta es la diferencia. Otra forma de obtener una residencia, por ejemplo, que posteriormente les va a dar la posibilidad de acceder a una nacionalidad por residencia, es obtener una visa de inversor, que es cuando una persona, por ejemplo, o compra un inmueble o que en España actualmente, si no cambió, está más o menos en 500.000 euros, o pone un negocio, por ejemplo. Entonces, a través del negocio,
uno puede obtener de repente una residencia permanente que le va a permitir trabajar, porque no todas las visas permiten trabajar. Hay visas que son afectadas directamente al estudio y que no te dejan trabajar, o que no te dejan trabajar determinada cantidad de horas. Que te dejan trabajar, por ejemplo, hasta 6 horas por día, hasta 4 horas por día. La visa de inversor normalmente te deja trabajar y después de tener aplicar una residencia, a los 2 años, si sos de país iberoamericano y cumplís con los requisitos, porque la persona de repente puede cumplir con los 2 años, tiene certificado de antecedentes penales, pero nunca leyó un libro de historia española, rinde el examen y lo desaprueban. Bueno, esa persona no puede aplicar porque le está faltando unos requisitos. No conozco a nadie que haya desaprobado, o sea, que haya aplicado y que debe haber, pero es un examen relativamente simple. Y que creo que si una persona realmente quiere tramitar la nacionalidad, yo creo que se estudia hasta las notas al pie de los me imagino, ¿no? De los manuales. Uno de los beneficios también quisiera mencionárselos, porque esto lo menciono mucho en el seminario, de ciudadanía italiana, pero se los quiero mencionar ahora también, que es el acceso al sistema de becas Erasmus. Yo tuve la suerte de cruzarme con varios de los chicos puntualmente en Granada con las remeras de Erasmus. Erasmus, para los que tienen hijos, es un sistema de becas extraordinario, donde en muchos casos pagan la estancia, donde pagan los estudios y donde pueden acceder a universidades de primer nivel, y es solo para ciudadanos europeos. Pueden tener pasaporte italiano y estudiar en Granada, por ejemplo. Es un sistema de becas que a mi criterio es uno de los mejores del mundo. No es el único, está también visto como plus, como concepto para futuros sectores, está el sistema La Carolina y Fulbright, que no necesariamente tienen que ser españoles para aplicar. Ahí sí tienen que cumplir otros requisitos. Pero ese es uno de los beneficios. Es un beneficio extraordinario para deportistas. A los deportistas, ustedes saben que los equipos de fútbol tienen un cupo muy limitado para los extranjeros, que normalmente lo utilizan cuando llega un Messi o un deportista de alto nivel. Entonces los deportistas, para poder acceder a clubes europeos, te piden el pasaporte, ya sea el de Grecia, el de España, no importa, pero te piden un pasaporte europeo. Yo recibo consultas de deportistas, principalmente de directores, director técnico también, y de futbolistas, muchísimos, que quieren la doble ciudadanía. Otra de las preguntas que les pueden llegar a hacer es, ¿qué pasa si yo no sé dónde nació mi padre o mi madre y ya falleció? Solo sé que nació en Costa del Sol, vamos a poner un ejemplo, en el sur de España. ¿Puedo pedir el acta? ¿Ustedes pueden pedir un acta de una persona que solamente saben que nació en Costa del Sol? Sí y no. Lo que tienen que hacer es agotar lo que es la investigación genealógica familiar. Esa parte la hace el interesado. El interesado debe averiguar sí o sí, en la medida de lo posible, la provincia, la ciudad, para dar con el ayuntamiento correcto. Porque si se la piden a otro ayuntamiento, no se las van a enviar. O si dan una fecha de nacimiento mal o un apellido erróneo. No me quiero olvidar de hablarles de las rectificaciones también, de las rectificaciones de actas, que es una consulta muy, muy común de personas que le han cambiado el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y la ciudad también. Se puede hacer investigación genealógica con las actas, siempre deben empezar de las actas más antiguas a las actas más nuevas. Si el interesado tiene al padre que era español, nacido en España, bueno, deben averiguar desde la partida de función todos los datos que los lleva al de matrimonio y de matrimonio al de nacimiento. Si falta un acta, ¿me van a dar la ciudadanía? No. La carpeta tiene que estar completa, pero tengo fotocopia, tiene que estar en original. La tienen que pedir, pero no me llegan, insistan tantas veces sea necesario. Las carpetas, las autoridades son muy flexibles, pero no para presentar legajos incompletos.
Entonces las carpetas se deben, digamos, revisar en forma continua. Entonces, la persona interesada les debe aportar fecha de nacimiento, provincia y ciudad de nacimiento. Si tienen copia, muchísimo mejor. Si no, se puede hacer el trabajo de investigación genealógica. Ya quedarán ustedes si lo quieren hacer, porque realmente yo hice en una época de investigación genealógica, es un trabajo bastante, a ver, a mí me gustó, pero fue muy tedioso, les diría. Lleva mucha cantidad de horas, no siempre se arrojan resultados positivos, a veces arrojan resultados negativos, pero es trabajo al fin. Es también una salida laboral hacer investigación genealógica cuando no se tienen los datos. En el caso español no se suele hacer tanto porque las generaciones, la ley de nacionalidad es restrictiva, es muy restrictiva, entonces son pocas las generaciones, pero los que hacen, que por lo que leí son varios, la italiana, sí pueden hacer investigación genealógica con, digamos, más, o sea, pueden aplicarlo a mayores casos, porque a veces se tiene que rastrear un bisabuelo, un tatarabuelo, y es una salida laboral bastante interesante. Otro tema que no me quiero olvidar, rectificación. Antes de empezar, ¿qué pasa si tenemos un error en el acta española? Esto es caso 100% práctica, pero antes me gustaría, pues sé que les di un montón de información, ¿tienen alguna duda de lo que hablamos hasta ahora? ¿O alguna otra duda de algo que no se haya hablado? Creo que no, ¿no? Estamos todo ok. Leticia, hay una duda. ¿Cómo se maneja el tema de los honorarios para la tramitación de esta ciudadanía? Leticia, es bastante subjetivo. Yo hago la siguiente división primero, o uno de los factores que tomo. ¿Sos hijo o sos nieto? No, soy hijo. Si sos nieto y tienen que, además del nieto, armar la carpeta del padre, inscribir al padre primero, los honorarios van a ser diferentes. Otra pregunta que hago. ¿Tenés el acta de española? Sí, la pedí y me llegó hace un mes. Perfecto, o sea que ustedes no la van a tener que pedir. La documentación es menos. ¿Tienen que pasar las actas por el Ministerio del Interior? ¿Sí o no? Todo eso suma. Pero no hay, digamos, una ley de honorarios para gestores. Yo, en mi caso, soy abogada, entonces puedo comparar algunos actos jurídicos, algunos trámites que hago para ciudadanía y más o menos establecer un arancel. Pero eso lo tienen que ver ustedes de acuerdo a lo que consideren que vale su trabajo. En la oferta es infinita. Hay gestores que por un trabajo pueden cobrar un número y hay gestores que pueden cobrar 20 veces más. Depende de la experiencia, depende, o si van a asesorar, es otra de la forma. Hay gente que se da realmente mucha maña para hacer este trabajo y les encanta, y con una asesoría de ustedes les es más que suficiente. Se puede cobrar por consulta también. De hecho, los abogados cobramos las consultas. En el caso de las ciudadanías lo pueden hacer también, cobrar la consulta, ¿sí? No se requiere en sí para ser gestor ningún título universitario, ninguna certificación. Cuantos más cursos y más capacitación tenga, va a ser mucho mejor. Si son abogados, van a incluir esos en sus honorarios, o sea, los van a hacer valer. Si son especialistas en derecho migratorio, más aún, ¿sí? Así que eso, Leticia, te sugiero que hagas una investigación de mercado, a ver cuánto están cobrando y vos establecer tus honorarios. El tema de las rectificaciones de acta. ¿Qué pasa si encontramos actas con errores? Puede pasar. ¿Se rectifican o no? Sí y no, les diría. Depende el error. ¿Qué tan manifiesto es? Si es un acento, una S de más, les diría que no. Ahora, si le cambiaron el segundo nombre, si la persona se llama María Cecilia López, y el interesado, ¿no? María Cecilia López, pero en su acta de matrimonio figura María López, el registro civil se olvidó de ponerle el segundo nombre. ¿Rectificarían esa acta? Y yo sí lo haría, porque para mí le están cambiando completamente, o en el acta figura un doble apellido. Sí, se rectifica en esos casos, pero esto es dicho por autoridades del consulado, no por
no es que hay una regla. Las rectificaciones pueden ser vía administrativas o vía judicial. Primero se hace la prueba vía administrativa, se hace por la plataforma TAD, que es la plataforma a distancia. Si rebotan las actas en vía administrativa por el registro civil, que rectifica solo actas que fueron errores de ellos, sí, fracasa, sí tenemos habilitada la vía administrativa, pero siempre se trata de agotar la vía administrativa para ir por vía judicial, para pedir una información sumaria, en este caso sería. Eso es también para tenerlo en cuenta por los errores. Cada registro civil rectifica sus actas. Si ustedes tienen un acta de Capital Federal, hay que rectificarla en Capital Federal. Si el acta española, a mí me pasó una vez, no con un acta española, con un acta italiana, pero puede pasar con una española perfectamente. Me la enviaron, era una mujer y me pusieron sexo masculino, una mujer. Esa acta está mal. ¿Quién debe rectificarla? En Argentina no se puede. Tuve que mandarla de vuelta a Italia y pedir que la cambien. Entonces Italia me mandó un acta italiana corregida, con el sexo correspondiente que era femenino. Así que si viene mal el acta española, la tienen que volver a pedir, sí o sí. Se pueden equivocar, son seres humanos igual que nosotros. Las actas las completan en una computadora y te la mandan, o te pueden dar una copia también del libro. En el caso de las italianas lo que hacen es transcribirte toda una acta nueva. Y en España prácticamente hacen lo mismo. A veces te mandan la del libro legalizada. Mientras sea un acta literal, donde figure la maternidad y la paternidad de la persona nacida, donde figure el año de nacimiento, el registro, la ciudad, está perfecto. Y creo que estoy pensando si me quedó algún otro tema que les puedo dar alguna perlita, porque a mí lo que me gusta de estos seminarios es dar las perlitas, que son respuestas que me hubiese gustado a mí tener en su momento. Ya le hablé de los turnos no tienen costo, también van a ver ustedes muchas ofertas de personas que cobran por turnos para obtenerlos. Está prohibido cobrar por turnos. Los turnos son gratuitos, son servicios que otorga el gobierno, en este caso español, a los ciudadanos, y que está prohibido. Los turnos no se cobran y no tienen costos. Esto sépanlo porque les van a preguntar, ¿tengo que pagar algo en el consulado? No. Siempre y cuando lo transmitan en consulado. Si lo hacen por residencia, sí, y se paga en España. En Argentina, no. Y creo que estamos con las preguntas ya. No hay más dudas, ¿no? Yo les dejé mi correo electrónico, pero les voy a dejar de vuelta porque a veces para responder mejor siempre es bueno ver la documentación. Yo cuando tengo dudas que mis clientes me consultan, lo que hago es ver la documentación. Pido que me la manden primero. Y siempre asegúrense de que la persona tiene el derecho a poder pedirla, que no la haya perdido y demás. Así que... Con eso. ¿Cómo? No, yo la verdad que quedé medio sorprendido porque, digo, desde el mismo consulado me dijeron que sí. Tendrías que preguntar. Claro, cuando mi mamá la realizó, es así. El padre de mi abuelo fue español. Padre de tu abuelo, tu bisabuelo. Sí, con esto de la ley de la memoria le saca a mi abuelo y le saca a mi mamá. Hace 10 años, que ahí me la dieron a mí. En el consulado le dicen a mi mamá, él se la va a poder pasar al consulado de Córdoba, que yo soy de Córdoba. Se lo va a poder pasar a sus hijos siempre y cuando sus hijos no tengan 18 años. Y yo que fui a renovar el pasaporte porque me voy en agosto a España, me dijeron lo mismo. O sea, no me preguntaron en profundidad, o sea, quién fue el español de origen. Me dijeron simplemente eso, presentar los trámites hasta que tu hija tenga 18 años. Claro, en este caso, por si tu mamá fuese la española de origen, claro, vos no tendrías límite de edad para pedirla,
y tu hija hasta los 18 años con la prórroga de 2. Si fuese así, sí lo pueden hacer. No obstante, dado tu caso, yo sugiero que te dirijas de vuelta al consulado, que escribas un correo electrónico y que expliques quién es, en tu caso, el español de origen. Que en tu caso, el español de origen fue tu bisabuelo, que gracias a esta ley, en su momento, tu madre, como nieta, pudo sacarla y por ende sacar la tuya, ¿sí? Pero al hoy en día estar cerrada esa posibilidad, si vos igualmente puedes tramitarla, pasársela a tu hija, o si tenés que esperar de vuelta que se abra la posibilidad. Porque ellos se pudieron haber equivocado. Esa es la ley. Esa es la norma. Sí, ¿sí? más vale. Yo no, por eso te decía que tu caso es un poco extraño y tampoco puedo decirte lo que te estoy diciendo con plena certeza. Porque vos me tendrías que dar algunas fechas y me tendrías que explicar un poquito más en detalle para yo tener más certeza a la hora de darte la respuesta. Yo te digo la respuesta a lo que es la norma. Igual, pregúntalo. O sea, agotá las posibilidades. Bien, gracias. Cualquier cosa, tengo tu mail. Perfecto, sí, por supuesto. Escribime después y contame qué te dicen también. Dale, gracias. Así que, ¿estamos ok? ¿Alguna otra pregunta más? Verónica, te escucho. ¿Qué tal? Bueno, una de las primeras, capaz media tonta como lo entendí, ¿no? Pero No hay preguntas tontas, no. Es del ciudadano de origen, se desprende, vendría a ser 2 generaciones más, ¿no? Sería el hijo y el nieto. Ya después de ahí no se podría. Bueno, esa es una de las preguntas que ya me quedó clara. Y el tema de las partidas que se mandan en las originales, ¿esas te llegan a tu domicilio o llegan al consulado? No, siempre a tu domicilio. ¿Me estás preguntando el acta literal, la española? La acta española. Sí, te la mandan te la mandan a tu casa. Cuando vos llenes la solicitud. Al consulado solamente llevas la carpeta ya armada. Ya armada completamente, sí. Cuando a vos la pidas y llenas la solicitud, ponés bien tu domicilio. Y te lo van a enviar por correo postal. Las digitales se imprimen, no podés llevar todo en PDF, por más que las apostillas sean digitales. Que las actas sean con certificado GEDO, se imprimen. Si es en provincia, se tienen que asegurar, las actas de la provincia de Buenos Aires tienen 2 PDF. Tienen el PDF del acta en sí, que es la copia del libro, el certificado GEDO. El certificado GEDO tiene que decir oblada la tasa. Si dice oblada la tasa, significa que ese documento es un documento que se pagó el timbrado. En la capital federal son 3 archivos. El acta en sí, el certificado GEDO, pero que no va a decir oblada la tasa, y un tercer PDF, y lo que va a decir ese tercer PDF es certificado de partida entregada. Ese certificado de partida entregada es el pago. Ustedes tienen que imprimir todo eso. Y las apostillas tienen un número. Ese número de verificación va a hacer referencia al documento que están apostillando. Es una apostilla por documento. En este caso va a ser una nada más, Natacha, que es la de nacimiento, sí. Con respecto al certificado GEDO, porque yo he pedido uno, no sé si alguna vez te pasó, pero lo pagué con tarjeta de crédito. Y esa tercera hoja nunca me llegó y lo que me dijeron es que lo que tenía que adjuntar era el comprobante de pago. ¿De la ciudad de Buenos Aires? De Cava. Cava hace lo siguiente. Cuando te llega el acta, te llega un link para descargarla. Tenés 30 días para descargarla. No significa que las actas vencen a los 30 días. No se asusten porque me han preguntado, ¿me vence a los 30 días? No. Tienen 30 días para descargarlo, si no desaparece el link. Cuando vos descargas, te va a aparecer una pantalla en amarillo, si no me equivoco, y gris. Y tenés 2 botones. Sí. De esos 2 botones tenés que descargar. En uno sale el acta con el GEDO y y en el otro botón sale el certificado de partida entregada. Quizás cuando vos... ¿eso es todo? Eso es todo. Si a vos no te mandan el certificado... Perfecto. Si no está el certificado de partida entregada,
reclamalo. El que dice certifico que el presente documento es copia fiel de la constancia, ese es el certificado. Arriba dice partida, sí, exactamente. Son ahí 3. está, ya los vi los 3, perfecto. Y siempre hay que acreditar también para el consulado si pagaste con tarjeta de crédito, o sea, el pago, digamos, que sería como el timbrado o no. No, porque el timbrado es eso, el GEDO en provincia y el certificado de partida entregada en capital. No, y se imprime todo, como les decía. No se manda por mail ni nada, hay que imprimir por más que sea digital. Los timbrados están, creo que algo de 600 pesos por ahí. Las apostillas que pregunta Lorena tienen un costo, sí. Más o menos, si no, todavía no aumentó, están 300 pesos las apostillas. ¿Y cuánto demora el trámite de ciudadanía? Más o menos 6 meses. Para hijo directo. Esto es recién salido del horno, porque la última carpeta que armé que entregué hace más o menos un mes, la persona interesada la presentó hace un mes, le dijeron que en 6 meses. ¿Cómo es la confirmación? Por correo electrónico, no es automático. Les mandan un correo diciendo que fue confirmada y les van a decir que si quieren pueden tramitar el pasaporte. El pasaporte sí tiene costo. Alrededor de 100 euros, un poquitito más. Se paga siempre en pesos al tipo de cambio consular libre de impuestos. Eso sí tiene costo. Y vencen más a los 10 años el pasaporte. Así que no sé si eso responde a tu pregunta, Verónica. ¿Alguna otra pregunta más? Creo que estamos ya, ¿no? Bueno, Gise, creo que estaríamos, no los quiero atosigar más sobre todo con las excepciones, porque es mucha la información. Yo tendría que contarles la anécdota, que me gusta contarla, porque como que da fe eso. Cuando quería sacar el turno de ciudadanía italiana, porque yo cuando me interesé en el tema ya tenía 25 años. No había forma que pudiera tramitar la española. Podía tramitar la italiana de parte de madre, por mis abuelos maternos. Y yo iba a las charlas del consulado, en ese momento italiano, que daban, hoy en día ya no se dan más, a averiguar cómo hacía la gente para sacar el turno, porque era tanta la demanda y era tan complicado obtener el turno en el italiano, porque claro, tantas generaciones, un tataranieto, imagínate que 3/4 partes del país lo quiere sacar. Y yo iba al consulado y escuchaba, tenía 25, 24 años. Creo que ni había empezado la carrera de Derecho todavía. Y escuchaba. Entonces, me gusta dar esos tips. Pero bueno, con la española no van a tener ese problema. Con los turnos no es tan complicado. Igual, a los clientes díganle que cuando elijan día y horario no estén pensando durante 10 minutos si me conviene este horario del otro, porque en 10 minutos se agotan. El día y el horario que primero vean es el que seleccionan. Así que bueno. Ya está, ya mucha información. Creo que me van a odiar si sigo. ¿Nos queda algo algún material en el campus? Sí. Vale. Ahí les comento. No sé si queda alguna duda más del seminario. No sé si pregunten ahora que está Natacha. No, aparentemente no. Bueno, muchas gracias entonces, Natacha, por acompañarnos. La verdad que excelente exposición. Bueno. Compleja, excelente, bien explicada. Respecto a la grabación de hoy, va a estar cargada del campus a partir de mañana. El material de estudio lo pueden descargar, creo que también lo vamos a subir mañana. Tienen 7 días, recuerden, para poder verlo, acceder al material, y el certificado ya se envía hoy por mail. Cualquier cosa que tengan problema para acceder a lo que es la página, nos mandan por chat, Facebook, Instagram o mail, bueno, depende de lo que ustedes elijan, y ahí los ayudamos. Así que, bueno, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Hasta luego, Natacha. Un placer. Hasta luego.